New Horizons Live. Esta semana hemos tenido situaciones muy dramáticas, muy lamentables en el plano de la violencia y las situaciones intrafamiliares. Videos de todo tipo hemos visto esta semana, declaraciones de los victimarios que han tomado de manera muy alegre y con una sangre tan fría que da temor ver cómo narran algunos de los hechos que en su momento pues han arrebatado la vida de hombres y mujeres. En este caso la mayoría de esta semana han sido mujeres y un hombre que intentó evitar la tragedia en la que 4 miembros de una familia habrían perdido la vida a manos de una expareja de una de las mujeres que estaban allí en esta situación envuelta. Y obviamente esto ha preocupado a la opinión pública, a los que hacemos comunicación todos los días, y las autoridades se han pronunciado casi que en una rueda de prensa obligatoria que se ha quedado marcada desde que iniciaron las declaraciones frecuentes, ¿no? Producto de la crisis asociada a todos los temas sanitarios, primero con el COVID, ya luego con la viruela símica, y en este caso pues el tema de la salud mental pues también toma preponderancia, y es justo cuando el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública se refiere a estos hechos de violencia, luego ya de que otros profesionales de actividad privada pues también se hayan referido a esto y hayan señalado la necesidad de que se le preste atención desde las autoridades, desde el Congreso, los legisladores, para que sea una causa común el hecho del trabajo de la salud mental y que esto pueda necesariamente bajar los niveles de violencia que estamos viendo. Desde la dirección del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el señor Alejandro Uribe, quien dirige esta unidad, pues se refirió al tema el día de ayer en esta rueda de prensa de Salud Pública y hablaba de que las causas que se han identificado como parte de la posibilidad del aumento de la violencia que se está viendo en la República Dominicana es la crisis asociada a la pandemia. Él explicaba que así como se ve luego de las grandes crisis, como de un gran terremoto o de una situación posterior a la guerra, pues justamente posterior a las pandemias, pues también vemos este tipo de crisis que provoca el aumento de la violencia. Él dice que aún está reconociendo ese aumento de la violencia, que es innegable porque la realidad de los hechos están ahí. Él plantea que, y casi son unas declaraciones lamentables de parte de un funcionario público, que no es tal situación, que la situación no es tan desastrosa como nosotros la estamos percibiendo. Ahí volvemos con el tema de la percepción, que no es tal como parece, que los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días son una percepción de la violencia que está arropando el país, pero que no es tal aumento, que hay sí casos que son muy sonoros, que es lo que ha ocurrido durante esta semana, pero que la percepción es un poco mayor de lo que en realidad está ocurriendo. Pero ese señor hay que juntarlo con Monchi Fadul para que ambos juntos puedan intercambiar percepciones uno y otro, porque como que la violencia de estos últimos días contra las mujeres, y no de estos últimos días, porque en el año ¿cuántos feminicidios llevamos? Llevamos 300 yo creo ya prácticamente. Las cifras van en aumento, sí. Pero en una semana fueron casi 8. Uh-huh. Entonces, si tenemos 300 feminicidios, esos 300 feminicidios son fruto del COVID, de la crisis económica del COVID. O sea, ¿cómo tú me justificas que el encierro de hace 2 años ocasionó que una persona salga de su casa, hiera o mate a su expareja, a la madre, a una hermana, al vecino y óyeme, hasta el perro que le cruzara por la esquina también se lo llevó? Eso fue por la crisis del COVID de hace 2 años. ¿Qué declaración tan desafortunada? Es así. Y el tema de la salud mental lo hemos dicho muchas veces, y es cierto que
Nosotros estábamos desde acá elevando la voz para que se prestara atención al tema de la salud mental por lo que se estaba viviendo, el encierro y todo lo que, las limitaciones que socialmente tuvimos que atravesar para poder superar la crisis sanitaria del COVID-19, necesariamente traía secuelas, lo decíamos, en el plano de la educación, las limitaciones socioemocionales de los niños, iba a traer un impacto, en los jóvenes también, veíamos incluso adolescentes que estaban ingiriendo alcohol. Hay muchas situaciones que sí, que se dan, pero no podemos nosotros limitar la violencia que estamos viviendo actualmente a una secuela del COVID, porque teníamos violencia antes del COVID. Hay estadísticas que marcan los niveles altos de accidentes de tráfico, que eso es violencia por el mal manejo y todo. Se combina ahí tema de educación y de violencia detrás del volante. Los números fatídicos de las muertes de mujeres a manos de parejas y exparejas, pues también son dramáticos y ha provocado que se desarrollen políticas, discursos y de hecho que sea hasta parte de las líneas centrales de los políticos en campaña, de cómo promete que van a trabajar en torno a eso. Entonces, limitarlo a esto y obviar que hace falta legislar para que la salud mental sea parte, por ejemplo, de lo que el diputado Aníbal Díaz está tratando de lograr, y es que las ARS coloquen la salud mental dentro del catálogo de su oferta, de la cobertura médica. Pues eso es lo que tenemos que hacer, porque hay proyectos. La salud mental no está incluida. No, nada. La salud mental en los hospitales públicos hay una cantidad específica de psicólogos y psiquiatras que ofrecen, pero incluso aunque hay algunos que señalan que si tú vas al hospital y no lo encuentras, las citas son lejísimos. Si tú vas con un adolescente que tiene una situación que necesita de emergencia ser atendida, que regularmente la salud mental es una atención, ¿verdad?, progresiva, no te pueden poner una cita para dentro de 6 meses cuando ese muchacho haga una situación delicada, ¿verdad? Eso por un lado. Tú vas a la consulta privada y no te cubre el seguro, y las consultas en el mejor de los casos te cuesta 4,000 o 5,000 pesos en los costos más bajitos. Otros especialistas del área de la salud te cobran 8,000 y 10,000 pesos por cada consulta. Entonces, ¿cómo no va a ser un problema la salud mental? De hecho, claro está, si analizamos la situación de la salud en sentido general en el país, todavía tenemos muchas oportunidades de mejora, pero tenemos que legislar para eso. Lo decía una de las congresistas el día de ayer, se me escapa el nombre, que de hecho es psiquiatra también, y ella hablaba de legislar para una cultura de paz, pero no tenemos que inventarnos la rueda, porque ya hay 3 proyectos de ley que han sido sometidos ante el Poder Legislativo para poder tener el marco legal que beneficie la salud mental a nivel clínico, para que se pueda ser tratado. Entonces podemos con esto dejar de tener declaraciones tan lamentables como adjudicarle la violencia actual a un hecho en específico, sin que eso sea tratado de manera integral en la salud del país. Tú sabes que tú me acabas de brindar una respuesta a una inquietud que yo tenía desde hace mucho tiempo. Porque yo veía países como Argentina, como la propia Colombia, Chile, que tienen muchos psicólogos, muchos terapeutas, muchos psiquiatras. Bueno, lo vimos la semana antepasada en el Congreso nuestro, ¿no? Pasada. La antepasada. Antepasada, sí. En la semana antepasada en nuestro Congreso de formación docente, que muchos profesores, escritores, son psiquiatras, son psicólogos, son terapeutas, porque el sistema los reconoce, porque el sistema les garantiza, si tú quieres llamarlo así, una clientela. Porque si tú estudias psicología en República Dominicana y tú vas a abrir una práctica, psicología clínica, y tú vas a abrir una práctica privada, tú tienes todas las de perder.
porque el médico normal, especialista de cualquier otra área, mal pago, pero por lo menos del seguro van a ir. Pero si tú tienes que llevar a tu hijo a una terapia familiar, tú la tienes que pagar completa. El seguro no te reconoce nada. Y después nos preguntamos por lo que los índices de violencia. Después nos preguntamos por qué tantos matrimonios descompuestos. Después nos preguntamos por qué tanta violencia intrafamiliar. Después nos preguntamos por qué tantos jóvenes abusando del alcohol, de la bendita juca. ¿Por qué tantas personas en República Dominicana están, como diríamos hoy en día, o sea, son adictos al juego, a la ludopatía? ¿Por qué se debe eso? O porque no hay manera de darle terapia a esa persona. O sea, el cerebro no es un órgano, la inteligencia emocional no es necesaria. El aprendizaje del vivir en comunidad dentro de un ambiente y un entorno público y privado también no es necesario. Lo único que es necesario es que mis riñones funcionen y que yo tenga suficiente hígado para beber mucho. O sea, óyeme, este juego que tienen, que no se termina, de las administradoras de riesgo de salud, esto hay que ponerle un coto. Esto tiene que terminar de alguna manera, porque es a la familia dominicana que nos está afectando. O sea, yo vuelvo y repito lo mismo que dije el otro día, de otra forma, para llegar al mismo sitio. La sociedad dominicana del año 2002 no es la del 2022. En estos 20 años nosotros hemos generado unos niveles de ahorro enormes. Nosotros tenemos más de 15,000 millones de dólares acumulados que están ahí en unos fondos de pensiones. Nosotros hemos hecho billonarios a unas empresas que dan seguro médico en muy poco tiempo. Nosotros hemos carnetizado y se han introducido al sistema formal de seguro médico a más de 5 millones de dominicanos en esos 20 años. Entonces no es posible que tú me vengas con el mismo recetario del año 2002, donde el pie diabético se amputa y no se trata, donde el ojo que está enfermo se ambliopiza, lo que se hace es que se extrae, y no hay un seguimiento médico neonatal, prenatal y postnatal. O sea, no puede ser esa la realidad que nosotros sigamos viviendo. ¿Dónde que están las benditas reformas? Para que entonces una persona venga y diga que el problema de la violencia, oye, porque si tú tienes ese cargo, hermano, analiza, siéntate de una manera fría y consecuente y dame una respuesta de la cual yo pueda salir a algún sitio. No, y que puede ser uno de los ingredientes. No estamos obviando la realidad que vivimos. Es una realidad. Y como dije hace un momentito, lo habíamos preestablecido, lo habíamos conversado con especialistas. Iba a haber secuela. Eso es una realidad. Pero no podemos decir que hay más percepción de violencia de la que realmente estamos viviendo cuando cada vez que usted abre una plataforma digital de cualquier medio de su preferencia o cualquier red social, usted se encuentra con un hecho lamentable. De hecho, el fin de semana yo compartía con mi mamá y con mi hermana y en momentos diferentes agarré y abría una aplicación de noticias que tengo y en las 3 ocasiones me salieron hechos violentos y yo en una hice, pero como que me espanto, dice mami, ¿qué te pasa? Yo es que la tercera vez que veo una situación, que fue ya cuando vi el hecho de este joven narrando cómo se llevaba a su novia para darle una sorpresa al mogote y ella se puso bruta y le clavó una navaja en el cuello. Señores, eso no necesariamente usted lo puede tipificar como un hecho de aislado, de producto de una crisis pospandémica. Eso es tratarlo como desde la misma formación familiar.
donde usted tiene que trabajar el desarrollo natural de una familia desde el amor. Me acuerdo doña Rosa Ariza de Valera, que habla de las palabras dulces para la crianza, donde usted tiene que hablar y educar desde el amor en el hogar y en las escuelas, para que el joven que le decía no diga, no, es que su mamá me decía incluso que yo tenía que ser firme con ella, porque tú sabes que ella es medio complicada, y se la lleva engañada para un monte y le dice que le va a dar una sorpresa. Pero y resumen fatal. Qué pena que uno no tiene líderes ni políticos ni empresariales con la capacidad de prevenir y de tomar medidas precautorias. El COVID nosotros lo avisamos de que iba a cambiar muchísimas cosas, y los centros educativos tomaron muchísimas previsiones, y fuimos yo creo que un tubo de ensayo espectacular en ese sentido. Claro. Probablemente de las empresas que más se reinventaron fueron los centros educativos, que más tuvieron que ingeniársela y que hacer de tripa corazón para lograr garantizar que los alumnos pudieran recibir la misma educación o tan cercana a la que recibieron antes. Entonces, si tú estás en medio de esta epidemia y tú te das cuenta que, óyeme, esto va a tener un tratueque grande con respecto a las emociones y las situaciones mentales de las personas, lo más sencillo era llamar al ministro de Salud y decirle, ven acá, fulano, en mi discurso de toma de posesión el 16 de agosto, yo dije que íbamos a carnetizar 2 millones de gente adicionales. Íbamos a meterle 2 millones de personas adicionales al SENASA. Esos 2 millones de personas, si tienen un problemita en la familia de salud mental, pueden ir al psicólogo. Nadie le pudo acercar esa pregunta a las autoridades dominicanas. Y todavía hoy estamos... Porque, ¿qué va a hacer Senencaba entonces con este tema? Yo necesito que alguien venga y invítame, por favor, porque alguien me tiene a mí que dar una respuesta con respecto a esto. No, definitivamente esto es algo que hay que tratarlo a profundidad. No podemos cansarnos de hablar de esto, no podemos abrazar la idea de que es una percepción, porque las familias que hoy lloran a sus perdidos, definitivamente te dan la evidencia de que no es una percepción. Una familia destrozada, varias familias destrozadas, producto de arrebatarle a mano armada estos familiares. Es una descomposición, ya lo hablábamos incluso hace un tiempo con el doctor Luis Vergés, quien trabaja como director del Centro Correccional para Hombres, reformando, ¿no? Con las terapias de los hombres que son identificados como violentos y que son parte de este problema. Hay que trabajar las familias, y un caballero que ha incurrido en una situación de violencia, usted no puede luego, por ejemplo, autorizarle el uso de un arma. No puede tener un permiso de un arma, por ejemplo, que se les permite tener un arma. Y sale de la cárcel, paga el año, los 6 meses, los 2 años, lo que le coloquen, y sale a terminar el trabajo que tenía, porque no hay un programa robusto de reinserción social de ese antisocial, de esa persona que evidentemente tiene una situación psicológica y psiquiátrica que debe ser tratada. No puede ser solamente manejado como un delincuente. Es que el mismo Ministerio de Trabajo tiene que tomar carta en ese asunto. Porque cuando tú tienes, yo te lo he dicho antes, hay una figura fundamental. Hay lo que se llama en economía, están categorizados como tipos de desempleo. ¿Entiendes? Y uno de los más importantes y que más tiene que atencionar el Estado para garantizar, porque para el Estado, ¿qué es lo que le interesa al Estado? ¿Qué le interesa al Estado? Que sus ciudadanos tengan trabajo. Porque si sus ciudadanos tienen trabajo, pagan impuestos. Claro. Si sus ciudadanos tienen trabajo, tienen ingresos, generan actividad económica. Si sus ciudadanos tienen trabajo,
no están en una situación de desesperación y de auxilio extremo por parte del Estado. Porque todavía en República Dominicana, o no en República Dominicana, en el mundo se está discutiendo la figura del UBI, del Universal Basic Income, o sea, un ingreso mínimo básico que sencillamente se le va a dar a la gente por estar vivo, por ser ciudadano. Tú eres ciudadano de la Francia y la Francia ha ahorrado suficiente como para que tú, por ser ciudadano de la Francia, tú vas a recibir 30.000 francos, euros al año. Porque sí, porque tú eres ciudadano francés y más nada. Eso es UBI. Aquí todavía no se tiene esa figura. De hecho, no se tiene en ninguna parte del mundo, por lo menos en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos estos programas que me lo siguen anunciando, supérate, enérgete, muévete, ¿verdad? Sacúdete y todo lo demás, todos estos benditos programas de auxilio de emergencia, Bono Gas, Bono Luz, Bono Tú, Bono Yo, todo eso es porque tú no tienes trabajo. Entonces, lo primero que debe de interesarle al Estado es ver de qué manera yo consigo un trabajo. Y si yo me quedé desempleado por el COVID, por la epidemia, cerraron los restaurantes, cerraron las zapaterías, cerraron los talleres, cerraron los preescolares que quebraron muchísimo, y colegios también, universidades, me cerraron, porque yo estaba sano, pero me cerraron, a todo el mundo lo cerraron. Yo probablemente voy a sufrir cierto trauma, yo no me voy a sentir muy cómodo. Y de repente cuando abrimos, mira, aquí no hay trabajo para ti porque ya eso se cerró, eso no va a estar ahí más, ese negocio. El primero que tiene que tener una iniciativa para garantizar la salud y la ecuanimidad mental del que va a trabajar es el Ministerio de Trabajo. Entonces, el primero que tiene que decir, ven acá, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, señor presidente, el tema de la cobertura de la salud mental, yo necesito que eso lo cubran. Sí, 2 millones de gente en Senasa, pero ¿qué es lo que le van a cubrir en Senasa? Le están dando una tarjeta vacía, una tarjeta que con ella no pueden hacer nada, porque en los hospitales cayéndose, decacarándose. Y si tú tienes un problema, porque si yo llego, tú tienes una pareja y tu pareja te golpea y tú llegas al hospital con un golpe. Según el esquema de hoy en día, lo único que te pueden tratar es el golpe. El trauma mental que tú has sufrido, ese no. No, porque no necesariamente es un seguimiento integral. Es lo que te digo. Es integral. En los hospitales, tú le vas a reclamar al seguro esa parte. En los hospitales, siempre y cuando escriban tu nombre correctamente. Exacto. Según el Servicio Nacional de Salud, el señor Mario Lama ha explicado que en los hospitales hay un poco más de 3.000 psicólogos disponibles para los que así lo necesiten y 160 psiquiatras a nivel nacional, que son los que están en la red pública. 160 psiquiatras. Psiquiatras a para nivel 11 nacional. millones de habitantes, eso da un psiquiatra cada 160.000 habitantes. Entonces, el manejo del trauma, un psiquiatra por 100.000 habitantes. El manejo del trauma no se maneja por necesidad, sino por requerimiento, porque incluso en la situación que veíamos el fin de semana, donde esta persona le quita la vida a 3 mujeres y un hombre en presencia de niños, los familiares de los niños sobrevivientes están solicitando asistencia para estos niños que evidentemente están traumatizados por el hecho que vivieron. Entonces, pese a que el drama es tan robusto como este que vimos el fin de semana, hay que solicitar la ayuda psiquiátrica, psicológica para estos niños. El sistema no responde a la necesidad, no va al auxilio aunque se lo extrayen en la cara. Tiene el ciudadano que acercarse y solicitar, y a veces hasta entregarle una cartica a la primera dama y al presidente para que le hagan caso. No, pero cada 69.000 habitantes un psiquiatra está bien. Ay, Dios mío. Porque ese psiquiatra va a tener una cartera amplia, ¿tú entiendes? 69.000 habitantes que no tienen cobertura, que tienen que ir a un hospital a que el psiquiatra lo vea. ¿Tú te imaginas el aburrimiento de un psiquiatra que tenga de 70.000 clientes? ¿Y cómo puede? Porque los psiquiatras se sientan contigo y tienen que hacer un expediente enorme.
O sea, ningún psiquiatra muy puede delicado. manejar 70,000 pacientes. Es muy delicado. Ni y que 7,000, el tema de la salud ni mental, 700. El tema de la salud mental es una atención progresiva, no es una atención de un día que me duele una rodilla, voy, me tiran una radiografía y sale de manera intacta. Es algo que no necesariamente responde de manera acelerada. Entonces, a esto hay que prestarle atención, y hay que prestarle atención a los que necesariamente están poniendo la situación sobre la mesa. En el legislador, allí hay 3 proyectos de ley, desengavétenlo, quítenle el polvo. Vamos a hablar de esto y vamos a propiciar que la salud mental sea atendida en el país, repito, para que dejemos de dar declaraciones lamentables. New Horizons Live.